Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me estéis viendo. Yo soy Flor, bienvenidos al canal. Gracias a los suscriptores de siempre, bienvenidos a los nuevos. Gracias por ver los vídeos, por darle me gusta, por comentar y te agradecería que dejaras algún comentario sobre qué te parecen los vídeos, si te parecen interesantes o sobre qué tema te gustaría que tratase en un futuro. Gracias por darle me gusta y compártelo por si ves que puede servirle a alguien. En este caso se me ha ocurrido hablar de un tema súper importante como lo es el ego. El ego, esa palabra a la que mucha gente ya le ha cambiado el sinónimo, coloquialmente ya se empiezan a hablar de manera negativa, sí, porque el ego tiene una connotación muy negativa, pero también tiene su lado positivo y es una palabra que últimamente se utiliza mucho como la palabra, por ejemplo, tóxico. Son palabras que se han puesto mucho de moda, pero hay veces que se utilizan en unos contextos inadecuados. Para profundizar y para no irme por las ramas, el ego, como todo, es importante para nosotros y existe una razón de ser de por qué tenemos todos ego, ¿vale? Como todo, siempre tiene que estar en equilibrio. Un excesivo ego puede llegar a cotas como narcisismo, egocentrismo y por el otro lado hace que si nosotros tenemos una ausencia de ego, es decir, intentamos lo llevamos al desequilibrio, vendría a ser de otra manera, o sea, siempre están las dos polaridades, uno en exceso y el otro como falta, como con carencia de, en este caso sería provocar que los demás pudieran hacer con nosotros lo que se les apetezca, vamos. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que se aprovechen, que nos topemos con personas que se aprovechen de nosotros. ¿Para qué es importante tener el ego en equilibrio? Porque si no lo tenemos en equilibrio podemos dejar o pasar oportunidades, ¿vale? Estropear o romper incluso vínculos con personas. Aquí no clasifico qué tipo de vínculo, puede ser amoroso, puede ser de pareja, familiar, compañeros de trabajo, etc. Pero podemos perjudicar o estropear un vínculo con una persona que igual sea importante en nuestra vida o que sea merecedora de nosotros, de nuestro tiempo y de nuestro cariño, y que por un exceso de ego podamos destruir o acabar con ese vínculo, o por el contrario hacer que otras personas hagan un mal uso de nuestra bondad, de nuestra buena fe y de nuestra nobleza y puedan utilizarnos para manipularnos o controlarnos de alguna manera porque nosotros no demostramos nuestra fortaleza, ¿verdad? El ego, me río porque hay muchas experiencias, tanto personales como de otras personas que conozco y personas que han tratado conmigo, que el exceso del ego es malo, claro que sí, porque nos lleva a creernos el centro del universo o que la persona se crea el centro del universo. Y como todo, siempre lo he dicho en otras bitácoras, pensar que la vida nosotros somos nuestros propios protagonistas de nuestra película y los demás son meros actores secundarios. Algunos durarán mucho tiempo en nuestra vida y otros tendrán tiempos más breves, más cortos, más efímeros. ¿Qué ocurre? Que para cada uno de nosotros en nuestra propia experiencia de vida, nosotros somos nuestro protagonista. ¿Qué ocurre? Que el problema está en que nosotros, cada uno de nosotros, ¿cómo decir la palabra? Si se excede en ese ego, si lo lleva al lado... si lo lleva al lado negativo, puede tender a cotas como egocentrismo, creerse el centro del universo, no tener en cuenta la opinión de los demás, pasar por encima de las necesidades de las otras personas. Y eso nos damos cuenta muy fácil cuando lo vemos que nos lo hacen a nosotros. Pero muchas veces nos cuesta ver cuando nosotros, porque pueden ser sutiles las formas en las que lo hagamos, pero sí que es verdad que nosotros también podemos hacerlo en los otros y nos cueste verlo porque nos es más fácil siempre reconocer lo que nosotros vemos que nos hacen hacia nosotros, ¿verdad? O como dije en otras bitácoras, siempre ver la vida del otro siempre es más sencilla que analizarse la de uno propio, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que el ego es necesario. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace tener amor propio, respeto por nosotros mismos, saber trazar esos límites de las cosas que sí estoy dispuesta a aceptar en mi vida de otras personas hacia mí y de lo que no. También es forjarme ¿cómo decir la palabra? Es conocerme a mí mismo, forjarme una opinión propia en base a las experiencias que me van a ir formando, ¿vale? Me van a ir tallando o creando una versión de mí cada vez más evolucionada a raíz de las experiencias que vivo, ¿verdad? Siempre y cuando no repita incontables veces
los patrones, ¿verdad? Porque si uno le cuesta darse cuenta de que tiene un patrón, vale, lo repite 1, 2 o 3, pero ya incansablemente esto significa que no estamos teniendo en cuenta el aprendizaje que nos quiere dejar esa lección en concreto. Da igual si lo hemos vivido con una persona o con otra, esa lección se ha ido repitiendo sutilmente en diferentes vínculos y nosotros lo hemos pasado inadvertido. Entonces todavía no estamos dándonos cuenta del problema de ese patrón que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Qué ocurre con el ego? El ego es importante nosotros analizarnos siempre a nosotros mismos, como siempre os digo. ¿Por qué? Porque así como no nos gustaría que a nosotros nos tratasen de una cierta manera, pues nosotros también tenemos que evitar no hacer eso en los demás, ¿verdad? ¿Esto qué ocurre? Que habrá personas que con tal, por ejemplo, si hablamos de vínculos con los que nosotros nos relacionamos, vamos a imaginar que estás conociendo a una nueva persona, por ejemplo, puede ser una posible pareja o puede ser una posible amistad, o incluso has cambiado de trabajo y estás en un ámbito nuevo donde estás conociendo a personas nuevas, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que habrá personas que con tal de encajar o agradarte, gustarte, por ejemplo, si es una posible pareja, de atraerte, van a, ¿cómo decir la palabra? Maquillar, van a, ¿cómo lo digo? Van a intentar agradarte fingiendo actitudes, maneras de comportarse, incluso hasta hobbies o aficiones para hacerte ver como que tenéis mucho en común o que sois muy parecidos y atraerte o gustarte o alegrarte. Vamos a poner, por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol, no me importa verlo o ir a un partido, por ejemplo, si la persona con la que estoy le interesa o por un detalle en concreto, un cumpleaños o no es ningún día especial, pero me apetece acompañarle porque sé que le agradaría y en algún momento puntual lo acompaño, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Que la persona que te diga, sí, por ejemplo yo digo, no, es que me encanta el fútbol porque esa persona, la otra persona, da igual qué vínculo sea, le encante y yo siempre quiero agradarle y agradarle y agradarle, entonces voy a decirle que sí que me encanta. Me voy a ver forzada a empezar a ir, por ejemplo, o a escuchar o a hablar sobre este tema que a mí no me apasiona, no me interesa. Y cuando yo misma me pongo en esa situación, yo misma me estoy obligando a esforzarme por fingir y hacer algo que no me apetece. Entonces al principio empieza como una especie de juego donde lo voy haciendo, no me afecta tanto porque recién he comenzado. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros intentamos sostener esa mentira o esa falsa, ¿cómo decir la palabra? Esa falsa versión de mí que me acabaré cansando. La persona poco a poco se va a ir dando cuenta, algunos más pronto, otros no, pero eso acaba, es como las mentiras, siempre digo que acaban descubriéndose tarde o temprano porque significa que esa versión que tú estás construyendo de ti para alguien, para agradar a alguien, acabará cayéndose porque tú te acabarás cansando de ponerte una máscara, de fingir hacer algo que no te gusta o tener una afición de algo que no te gusta o hablar sobre un tema. Imagínate que la persona piensa que te apasiona tanto como a ella y empieza a hablarte sin medida y cada vez que puede te comenta sobre el tema o empieza a hacer planes en base a eso y a ti no te apetece y todo empieza a girar en torno a ese tema. Se hace agotador tanto para ti como para el tener que esforzarte el fingir una alegría que no es cierta, una cierta motivación que de verdad no es honesta. Entonces ese vínculo se va a forjar en una base inestable porque cuando la persona se dé cuenta que realmente no has sido tú mismo, esa persona se va a decepcionar. Entonces lo que al principio tenías como objetivo de agradar, acabará decepcionando a esa persona y por ende esa persona también perderá la confianza en ti. Ese vínculo se puede romper. Entonces cuando a ti alguien te importe de verdad, un vínculo o por ejemplo, es un compañero de trabajo, no tengo por qué tener mucho cariño a la persona, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, me quiero llevar bien porque al final y al cabo compartiremos muchas horas cada día y tendremos que trabajar en equipo, además. Entonces voy a procurar llevarme bien, aunque vea que, por ejemplo, esa persona tiene maneras de pensar diferentes a mí y demás. Entonces yo diga, vale, me apetece llevarme bien, me conviene y también por la armonía del ambiente, ¿verdad? Pero no quiere decir que tenga que forzarme a hablar o sí, hacer planes o hablar sobre cosas que a mí no me apetezcan para agradar. No tengo por qué, tenemos que darnos cuenta que nunca vamos a agradar a todo el mundo porque por más que nosotros nos esforcemos mucho en hacer lo que los demás esperan de nosotros, lo que los demás esperan de nosotros siempre va a ser en base a los anhelos y perspectivas de esas otras personas. No son nuestra propia realidad de quiénes somos.
¿verdad? Entonces, eres tú mismo que tienes que hacer como un viaje interno para analizar cuáles son tus gustos, qué cosas te hacen feliz, qué te llena. Hablo de hobbies como, por ejemplo, tipo de alimentación, qué deseo ver en la tele, qué libros deseo leer, qué tipo de música deseo escuchar, qué planes o hobbies deseo hacer con mis amigos. Toda esa clase de cosas son cosas que ya te puedes plantear, analizar si realmente de lo que haces hoy en día, qué es lo que no te está agradando y qué es lo que sí. Cuando tú haces una criba de ese tipo, tú empiezas a tener más claridad, empiezas a sentirte más en paz y más libre. Pero para eso se requiere equilibrar el ego, porque el ego sí está muy bien que uno se tiene, por ejemplo, cuando topa con personas que no te respetan, uno tiene que hacerse respetar para que ya no pasen por encima de ti, ni permitas que te sigan tratando, ya tanto física como verbalmente, de una manera que tú no mereces. Entonces ahí es importante sacar el ego fuerte, potenciarlo, pero siempre con respeto, y no tenemos por qué avasallar a la otra persona, pero damos nuestro punto de vista, siempre hay que comunicarlo para no quedar con esas emociones reprimidas, dar nuestro punto de vista, dejar las cosas claras, y una vez que nosotros hayamos hecho esto, ya es decisión de la otra persona si continúa el vínculo con nosotros o de qué manera se toma lo que nosotros hemos dicho. Mientras nosotros no hayamos faltado al respeto, esa otra persona cómo se lo tome es su responsabilidad, ¿verdad? Porque si nosotros no hemos ido a herir o a hacer daño a esa persona, ya sobre nuestra mano no está, sino sobre la otra persona, qué decide hacer con eso que hemos dicho y cómo decide tomárselo. Para eso es importante el ego, para uno plantearse, primero, conocerse a sí mismo para saber bien por dónde quiere encauzar sus objetivos, sus metas, sobre qué no quiere pasar, por qué situaciones no quiere volver a pasar, que ya haya pasado, que haya vivido y que hayan sido duras, por ejemplo, da igual en qué ámbito. Y aparte para que como nosotros nos tratemos, siempre recordar que es la manera en que también seremos tratados. Si nosotros no sabemos poner límites, normal que la gente abuse de nuestra confianza, de nuestra bondad, como dije al principio. Y lo mismo también aplica para cuando, por ejemplo, voy a comentar un ejemplo muy típico. Vamos a poner que tenemos hobbies, ¿verdad? Voy a contar algo personal mío, pero muy breve. A mí, por ejemplo, capaz por el aspecto y porque os hablo de estas cosas, de estos temas, tengo estos estudios, estas profesiones, no quiere decir que fuera de esto yo no tenga gustos o hobbies que sean distintos a esto, que no tengan que ver, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los coches y las motos, me gusta mucho la mecánica, aunque no sé tanto, no he profundizado en eso, pero sí que me gusta y tengo conocimientos, algunos son más importantes que otros y algunos son más raros o exóticos que otros, ¿verdad? Pero son cosas que me gusta ser independiente y me gusta poder trabajar tengo una moto, entonces me gusta poder trabajar en mi moto con los conocimientos que tengo. Cuando ya no veo que no llego, ahí recurro a una persona que tenga conocimientos superiores y que me pueda ayudar. Lo mismo aplica para el coche o el auto, depende de dónde me estés viendo. ¿Qué ocurre? Que habrá personas a las que, por ejemplo, el ego, cuando lo llevamos mal, ¿verdad? Cuando exageramos, lo extrapolamos de manera negativa, capaz para agradar a alguien vaya a querer utilizar un objeto material, como por ejemplo yo esto con el tema de los hobbies, y quiera utilizarlo para aparentar, para creerse superior a alguien, para utilizarlo como, ¿cómo decir la palabra? Como cuando uno quiere hacer abuso de poder, en plan, yo tengo un poder adquisitivo superior a ti y por eso me creo mejor que tú. Bueno, estas cosas son las polaridades negativas del ego. Está muy bien que a nosotros nos guste algo, por ejemplo, a mí me gustan, ya he dicho, las motos o coches, aparte de otros gustos que tengo, y es verdad que uno siempre cuando ama mucho algo o le gusta mucho algo de lo que tiene, le tiene cariño, lo habla desde el cariño y desde el orgullo porque uno se siente feliz y orgulloso de lo que ha conseguido y de lo que tiene, ¿verdad? Eso está súper bien, es normal. ¿Qué ocurre cuando nosotros, ¿cómo decir la palabra? Abusamos de eso para llamar la atención de la otra persona con yo tengo esto, mira que vale esto. Cuando las personas empiezan a decir, sí, es que es el último modelo, vale esto, y cuando empiezan a actuar y utilizar las cosas así, voy a hacer esto porque así voy a llamar la atención de fulanito o de fulanita y lo voy a decorar así y me voy a comprar la última versión para que demuestre que no me afecta, que da igual en qué vínculo. Esto sucede mucho porque la gente va por el que dirán, quiere apantallar que se encuentran bien o que han superado una situación o un vínculo que no se ha comportado bien con ellos. ¿Y qué hacen? Utilizan estas estrategias que no dejan de ser manipulación y control sobre la otra persona, creerse superior, y eso es engrandecernos
nuestro ego quiere que nos engrandezcamos para quedar por encima de esa otra persona. Entonces, para el ego tengo que hacer algo que llame la atención, pero pisoteándote a ti para yo creerme superior, porque en el fondo esa persona debe de tener, por ejemplo, no quiere decir que aplique el 100% de los casos, pero en la mayoría puede aplicar a que se debe a una falta de autoestima en esa persona que quiere, mediante actitudes o bienes materiales, quiere aparentar un poderío que no siente internamente porque en el fondo no se siente superior, o no superior porque nadie es superior a nadie, sino es sentirme merecedor o mejor que alguien, porque hay personas que lo utilizan con las profesiones. Yo, porque soy ingeniero o porque tengo un doctorado, soy mejor que la persona que trabaja de cajero en el súper. No, tenemos otros conocimientos, tenemos otras herramientas, otras habilidades. Y pensad una cosa que yo siempre la pienso y la gente a veces se olvida, y es que la humildad es muy importante, porque necesitamos de todas las profesiones para subsistir. Esto es una cadena. O sea, tú puedes dedicarte a, yo qué sé, una diplomatura súper complicada o especial, y eso no desacredita o no desmerece el valor que tiene la persona que trabaje, por ejemplo, de repartidor, o que trabaje de cajero, o que trabaje, no sé, de dependiente en una tienda. Necesitamos las tiendas, necesitamos los supermercados, necesitamos de todo esto. Entonces esa persona, porque no haya tenido las herramientas, la capacidad, o no haya tenido los recursos, básicamente a veces es por recursos y ganas, porque esa persona no le interesa lo mismo, no le apasiona lo mismo que tú, o que no tiene los recursos económicos en ese momento, pero eso no nos va a hacer mejores o peores personas. Solo simplemente nos hemos enfocado en conocimientos diferentes, y gracias a Dios que eso funciona así, porque si no seríamos como robotitos, todos iguales. Entonces, porque no me quiero expandir tanto, el ego es importante para trazar límites con los demás, pero intenta analizarte. Yo sé que a veces cuesta, porque al principio duele mucho, nos sentimos más como que la gente nos ataca a nosotros, más que nosotros cómo nos comportamos hacia afuera con los demás, pero intenta analizarte cómo tú te estás sintiendo. Y súper importante, analiza tus vínculos, con qué personas son las que más te vinculas, con las que más topas cada día. Por ejemplo, si vives en pareja, pues analiza la pareja. El tema de, tiene que sentirse superior a ti, tiene que sentir la sensación de control sobre ti para demostrarte amor. Por ejemplo, no sé, es algo que se me ha venido a la mente. Cosas así, ves analizando, porque eso que analizas también en los demás es también una manera de regularte y analizarte a ti también. A ver, ¿será que yo aquí con esta persona estoy dejando que esa persona haga y deshaga porque yo no estoy planteando mis límites, mis necesidades a esa persona no saberlo, hace como esa persona se comporta conmigo como mejor cree porque tiene otras habilidades, otros conocimientos, otras maneras de ser, no conocimientos, sino tiene otra personalidad, otro tipo de comportamiento que para esa persona estará bien, pero para mí no. Entonces, como yo no le planteo que esto no está, ¿cómo decir la palabra? No es sano para mí, no está bien para mí, no lo veo correcto. Si yo no se lo planteo, esa persona no me va a leer la mente, entonces no me va a tratar diferente, o el vínculo no va a ser diferente, no va a cambiar, porque esa persona no le estoy dejando saber cómo me siento o qué es lo que yo deseo en este vínculo, y por lo que los límites por los cuales yo no voy a pasar, ¿verdad? Por eso es importante el ego. Voy a hacer otra bitácora más adelante. Estoy intentando abarcar en las primeras bitácoras un poco de cada ámbito, y luego ya profundizaré, porque es un tema para hablar de horas y de ejemplos en cada situación que hayamos podido toparnos, porque no es lo mismo con un familiar, con la pareja, con una amistad, que con un compañero de trabajo, ¿vale? O con un vecino, o incluso con la propia familia, con un hijo y demás. Entonces voy a dejarlo por aquí. Quédate pensando con esto, a ver si te has topado con alguna persona o algún vínculo recientemente en el cual te hayas visto como avasallado, o como muy atacado, como que se está pasando, esa persona o ese vínculo está pasando por encima de tus necesidades y tus límites a costa de su bienestar. Entonces, esas son las banderitas rojas en las que primero te tienes que centrar. A ver si será que yo estoy siendo un poco blando con las personas, no estoy dejando exteriorizar cómo me siento y cuáles son mis necesidades, y por ello las personas tienen carta blanca para hacer con nosotros lo que les apetezca. Y hay personas que tendrán malas intenciones y jugarán a manipularte y controlarte porque tú no pones límites. Ojo con eso, ¿vale? Que hay una bitácora sobre la manipulación, también es una pequeña introducción, te invito a que vayas a verla por si no la has visto, es muy interesante.
y deseo que tengas un muy bonito día. Nos vemos en la siguiente.